Advertencia, este video es una reedición de otro escrito inicialmente hace aproximadamente 20 días atrás, siendo la nueva versión una actualización o expansión adicionando acotaciones extra tomando en cuenta actualizaciones y eventos ocurridos tras su realización original. Si quieres ver el primer corte está disponible para mis miembros del canal, aunque si no también puedes ver este otro video donde explico el potencial lore oculto en Pop Goes Arcade junto a sus implicaciones dentro de Evergreen. Por cierto, el contenido ha sido gracias a la aprobación de los miembros del canal. Muchas gracias por permitirlo. Con esto dicho, podemos iniciar. Ok, después de volver a pasarme el juego en su 200% tras varias horas y la mayoría de logros desbloqueados, estas son mis impresiones iniciales sobre lo que finalmente termina siendo la llegada de los fangames de Fanverse a Steam y el primer juego oficial de Pop Goes, además el último finalizado por completo prácticamente desde 2017 con el Arcade 2. Aclaro que esta no es una crítica legítima desarrollada a profundidad tomando todo lo creado por la obra ni el contexto, bases o procesos de desarrollo detrás, eso llegará algún día, sino solo mis pensamientos actuales tras estrenar este producto y el sabor de boca que me dejó. Ahora sí, a lo dicho. Pop Goes y El Maquinista es definitivamente un excelente fangame de FNAF, un buen juego RPG, pero también un teaser medianamente mediocre. La aventura táctica protagonizada por nuestra comadreja antropomórfica favorita con una duración de aproximadamente 4 o 6 horas estándar en esta versión definitiva es sobresaliente. Una experiencia llena de altos destacando un aspecto técnico simplemente impecable respecto a lo que desde el inicio ofrece. Un juego estilo retro adjunto a tintes de misterio más horror. Eso conlleva gráficos, tanto el pixel art 2D y renders 3D, banda sonora, optimización, jugabilidad, etc. Una narrativa mayoritariamente ligera, rebosante de carisma repartida sobre sus personajes, diálogos, momentos específicos, adicionando escenas que llegan a ponerte los pelos de punta. No tan solo las verdaderamente escalofriantes, sino también esas basadas sobre referencias a la saga original que un fan de Pop Goes y FNAF en general podrían como mínimo apreciar, hasta incluso adorar. Y por sobre todo un sistema de combate progreso sumamente adictivo, satisfactorio e intenso al avanzar, exigiéndote antes que una constancia excesiva, mucha inteligencia experimentando sus diferentes posibilidades, sobre todo a partir del Maquinista, mismo que para mí se convierte sin lugar a duda en el corazón de la obra. Sin embargo, y pese a estas virtudes expuestas, la versión arcade de Evergreen no llegó a cumplir con mis expectativas para alcanzar un estatus de perfecta al encontrar dos problemas muy concretos, terminados en base a compararlos con el predecesor y siendo honestos, verdadera inspiración del título, Pop Goes Arcade 2 original, sí, ese de 2017, los cuales son 1. La estructura demasiado cíclica. Aunque cuando fue lanzado originalmente como Arcade 2020 no me quejé, esta nueva versión incluyendo el Maquinista ya no tuvo mi pase sobre este inconveniente. El título es sumamente cíclico. A partir de pasar su primera hora y un poco más en adelante durante su entera duración nos entregará a repetir el mismo recorrido una y otra vez, el cual consiste en jardín, bosque del este, jardín, bosque del sur, jardín, bosque del oeste, jardín, nivel intermedio, nivel final. Repita. Sé que es posible no seguir esta ruta predeterminada al pie de la letra gracias a la forma bastante fácil con la que nos podemos ajustar en niveles para nuestros enemigos. Sin embargo, ese es el camino que dicta la historia, que es bloquear los diálogos entre personajes y que nos permite un progreso natural, pero simplemente trata de darnos vueltas por los mismos escenarios que, apartando sus ambientes bien logrados, aun con todo si decides pasártelo seguido, terminarán haciéndose monótonos, cosa a la cual antes podía dejar pasar un poco, pero ahora cuando la expansión solo recurrió de nuevo a esta fórmula, la verdad es que ya no. Para que se den una idea, tienes como mínimo explorar el bosque del sur un total de 6 veces, la primera por el jefe inicial, la segunda por su regreso, la tercera para encontrar una llave, la cuarta para reunir cierta pieza de Black Rabbit, la quinta otra vez para ir contra el jefe y la sexta necesaria en hallar al jefe secreto. Además de que en la mitad inicial no cuentas con la opción de viaje rápido entre agujeros y solo una vez cuando estés buscando aquellas partes de Black Rabbit, el escenario cambia su ambientación para al menos simular una sensación nueva, diferente, simplemente un bucle.
accesible, cosa la cual ¿saben dónde funcionaba? En el Arcade 2 original, gracias a estas sencillas razones: A, su duración considerablemente más corta; B, sus escenarios eficientemente comprimidos. Aunque tras las actualizaciones supongo que la utilidad del loop eterno de este mapa es poder agregar diferentes nuevas adiciones a los escenarios, las cuales podemos encontrar útiles siempre sin necesidad que sea una primera o segunda ocasión en recorrer esos bosques. Igual pudo ser más dinámico. Pero si hablamos de cosas que hace mejor esta secuela olvidada, pues... 2. El decepcionante desempeño como teaser. Nuevamente una falencia que soporté anteriormente, pero frente a que el maquinista no hizo nada para mejorar las cosas, llega mi turno de quejarme. Siendo aquí donde trataré el punto central del título que lleva este video y que seguramente estaban esperando, alcanzando la hora para exponer al cual yo creo la mayor derrota por parte de su antecesor a Arcade. El propósito principal que debería tener este juego en teoría, por encima de ser un buen RPG o incluso un juego decente, es de ser un gran teaser, ese adelanto con el cual la comunidad de FNAF se emocione por probar aquel próximo resultado final donde continuará esta historia y Pop Ghost se pueda posicionar como una nueva revelación en la franquicia hacia un público general. Pero tropieza de manera rotunda cuando tras 2 años y hasta ahora no me ha mostrado nada 100% nuevo. Todo lo enfocado explícitamente en anticipar Evergreen ha sido o una revelación ya presente para la versión de 2016 o escenas cuyos fans de la saga desde sus inicios ya conocíamos, emocionándonos, sí, pero no por admirar las novedades, sino solo viendo refrescarse lo viejo. De hecho, aprovechando la existente oportunidad de compararlos, siendo que ambos proyectos pertenecen al mismo conglomerado y son remakes de obras ya existentes, FNAF Plus tiene una mucha mejor visión de marketing que Evergreen a mis ojos, pues mientras este último se ha enfocado completamente en enseñar sus avances técnicos frente a su versión original, intentando llegar por primera vez a un sector de jugadores mucho más amplio, sin mucho por ofrecer hasta salir a los seguidores ya instaurados con conocimientos de dónde se tomaron esas bases iniciales, Plus apostó por mostrarnos muchas más cosas nuevas sobre las renovadas para anticiparse, como lo enseñé en este corto de aquí, logrando atraer tanto a quienes ya conocían el trabajo de su autor como también fans recién llegados a la franquicia. Un detalle donde se refleja perfectamente esta comparación fue cuando por primera vez hace relativamente poco vimos la oficina de Plus en acción dentro del gameplay, siendo que para ello este malnacido genio, en lugar de presentarla como un atractivo principal dentro del canal oficial o algo de ese estilo, solo subió un clip en Twitter como cualquier otro teaser del mundo, estando consciente de que esta misma, aunque fuese emocionante de ver, no presentaba cambios sustancialmente importantes para darle lugar entre sus otras grandes revelaciones, pues siendo un rediseño el cual conservaría esa distribución, movilidad e incluso tonalidad de la original, no era muy diferente que digamos a otras recreaciones del clásico escenario, mismo que seamos honestos hemos visto reinventado al menos unas... ¡Oh Dios mío! En contraste a Evergreen, quien pese a no tener el mismo historial antinatural, hizo exactamente lo contrario. Es sencillamente decepcionante hasta cierto punto porque no alcanzó a comprender a quién verdaderamente está enfocado el juego, a llamar al público fan de los RPG, de los retro, de los simuladores coloridos e infantiles. No creo que ninguno de ellos una vez acabe esto tenga ganas de probar lo que próximamente sería un FNAF tradicional. En todo caso, antes que un adelanto así, esto debería considerarse mejor como spin-off. En ese sentido logra parecerse más a Furious Rage en comparación, lo cual es una verdadera lástima, ya que de lejos esos momentos donde te presentan el futuro por venir en las sagas son los mejores logrados como también sorprendentes, sobre todo el final del 200% que me dejó atónito. Sin embargo, reitero, hasta esa sorpresa es algo que ya sabía íbamos a ver tarde o temprano, no material original, cosa necesaria considerando que esto es un Evergreen remake y no un Black Rabbit reprinted, remastered, y el hecho más frustrante es que su predecesor Arcade 2 es probablemente el mejor teaser de este tipo en todo lo relacionado a FNAF hasta ahora, del que otros proyectos con dinámicas similares han tomado inspiración. Mira por Choc Adventure por ejemplo,
pues su manera de transmitir ideas venideras mediante el diseño de personajes, diálogos presentando conceptos muy distintos con normalidad, los diferentes easter eggs apareciendo por todas partes, incluidos de forma aleatoria, entre otras cosas, son todas maneras excelentes de presagiar lo que está por venir. De hecho, mi ejemplo favorito fue cuando Toy Foxy Mangle nos preguntaba cuántos Freddys habían durante los tempranos 80s y solo con decir 4 se recontextualizaba prácticamente el lore entero de Freddys en esta historia, abriéndonos puertas a esperar todo lo que desafortunadamente nunca llegó en el Bosque de la Muerte original o final. Sé que son dos trasfondos sumamente diferentes con los que se hicieron ambos proyectos y probablemente el equipo tras Pope Ghost está buscando revelar todas sus sorpresas en lo que ya sea el resultado final. Sin embargo, creo que si había algo novedoso por mostrar era ahora, pues Arcade es indiscutiblemente el antecesor a Evergreen y es algo único en la iniciativa. Ningún otro juego de los que quedan por aguardar tienen algo parecido. Solo espero que esta falta de muestras nuevas no apague la emoción por Pope Ghost, que ante todo es lo que más espero de esta iniciativa. De hecho, finalmente esto fue justo lo que sucedió, pues pese al gran recibimiento, su autor quería llegar a más personas dada la importancia del proyecto para fanverse, siendo ahí cuando se notó muchísimo más que el enfoque propio de esta entrega no funciona para ello, porque volviéndolo a decir, es un juego prolijo pero falta mucho como teaser, cosa fatal considerando que eso quieren los fans de FNAF. Fue tanto así que Kane decidió lanzar más publicidad sobre este título en forma de trailers junto a Emil y Clickteam, acción un tanto inútil considerando la atención recibida, cuyas vistas entre los tres videos ni siquiera alcanzan las del adelanto prototipo sobre la oficina, un corto vistazo a una versión aún medio temprana de esa misma, quien está más completa a lo que tuvimos en el juego. ¿Por qué? Incluso cometiendo la fechoría, la calamidad, la locura de intentar sobretitular al juego como Five Nights at Freddy's Pope Ghost Arcade. Y deberán perdonarme por lo que voy a decir, ya saben mi respeto además de admiración hacia este genio, pero sobreponerle FNAF al título está horrible, es un crimen, no le queda nada. De las peores ideas por parte del Kane que recuerdo, supuestamente para intentar relacionar más al juego con la franquicia, idea que por cierto solo recuerdo funcionó con dos fangames cuando aún no existía la iniciativa y Skull nomás los obligaba a renombrarse para evitar problemas. Por cierto, hay un detalle sobre esto muy chistoso para mí. Si se fijan, este cambio está en la subida de Kane y Clickteam, pero no donde Emil, lo cual solo me hace pensar que algo como esto sucedió. Emil, emergencia, no estamos teniendo lo esperado, Emil, nos van a cancelar el fanverse, hay que sacar más publicidad, rápido, sube ese trailer con el título de Five Nights at Freddy's Pope Ghost Arcade. No. ¿Disculpa? No voy a subir un tráiler con ese nombre del diablo, solo arcade. Pero si el punto entero es que sepan que es algo sobre FNAF. Pusimos animatrónicos, ¿no? Eso será suficiente. A ver, desgraciado, ¿vas a cambiarle el título, sí o no? ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Ash! ¿Y tú qué, Clickteam? ¿También estarás de chistosito? Sin embargo, ¿saben qué es lo peor? Me estoy imaginando ver si por milagro funciona eso a todos los juegos del fanverse haciendo lo mismo. En plan, Five Nights at Freddy's Pope Ghost Evergreen. Otro delito sin ley, pero que no sonaría tan mal con, por ejemplo, Five Nights at Freddy's The Joy of Creation Reborn Ignited Collection. No sé, llámeme loco, aún así me suena impronunciablemente mejor. Claro, tampoco digo irnos a los extremos más descabellados para llegar a Five Nights at Freddy's Five Nights at Candy's 4. Eso ya sería superar lo insuperable, aunque siendo sinceros, igualmente mi favorito seguirá siendo siempre Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's Plus. Por favor, compren este maldito juego para salvarnos de vivir en un futuro así. Poniéndome serio, solo les recuerdo que esto no es un ataque a los creadores ni un intento de desprestigiar a la iniciativa de fanverse, solo una crítica esperando poder ayudar con mi perspectiva personal sobre sus falencias.
Y ya para cerrar voy a declarar dos detalles chiquitos, uno que me gustó un montón y otro que no tanto, independientemente de si pertenecen a buenos o malos aspectos, solo son cositas para resaltar. Uno, me pareció súper adorable toda la dinámica de Manora y su arco medio cursi con Pop Goes, no sé por qué pero siempre el personaje se me hizo carismático e incluso me llegó a dar bastante lástima la historia conjunto al desenlace que recibiría en la saga original, así que es una alegría para mí que pese a no ser un animatrónico como tal, ni probablemente tener relevancia en Evergreen, aquí le hayan podido dar esta oportunidad de destacar, aunque sea solo cumpliendo el rol de damisela en peligro. Pero bueno, ¿qué puedo esperar de un juego llamado Pop Goes y el machista? Patan, quien además se robó la música del dummy de Undertale. Algo lo cual se me hizo infame por estar increíblemente desaprovechado aquí fue la oportunidad de hacer una referencia como tal a Candy, ya que si nos vamos al lado técnico, este juego es prácticamente un Arcade 3, título el cual originalmente le pertenecía a Candy vs Pop Goes, un proyecto cancelado, ya saben lo clásico, el cual juntaría a estos dos, y considerando que este juego desde el inicio te diga claro la relación entre ambos universos, me pareció bastante malo eso de no tenerlo ni como un guiño aquí, y sí, me niego a creer que este gato pendejo lo representa.